estado tratando la prédica de la caída de la vid. Comenzamos con dos naturalezas en conflicto, esa naturaleza carnal que tenemos nosotros, y de la naturaleza de la vid no es que deja ser de dos naturalezas en conflicto, porque estamos mirando todavía los conflictos que están en nuestra mente y en nuestros corazones. Así es que hoy vamos a estar tratando, hemos visto cómo debemos estar pegados a esa vid como pámpanos, que nosotros somos las personas, o sea, nosotros somos los creyentes que somos los pámpanos y debemos cuidar nosotros estar pegados a ese tronco, a esa raíz hermosa que es nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado también de una vida activa, continua y constante, de estar pegado a esa vid. Hemos usado las palabras que en griego y en hebreo tienen que ver con permanecer unido a esa vid, como en griego menó y en hebreo yasab, dabat, amad. Todas esas palabras nos dicen que debemos estar unidos a esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos todos que saber que lo que se desconecta pierde señal. Si nosotros, todos los electrodomésticos funcionan con corriente, ¿verdad que sí? Un aire, como había dicho anteriormente, prende con un control remoto, pero si se le acaba la batería, no va a encender. Si pierde la señal por la distancia, tampoco va a encender. Y eso nos pasa a nosotros los cristianos cuando nos despegamos de esa vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y vamos a estar hablando todos estos días que nos quedan hasta que sea suficiente. Vamos a estar hablando de esa vid verdadera, de la caída a la vid. Esas dos naturalezas que todavía, entonces, Dios sigue tratando con nosotros, porque mejor es continuar confrontando que decir en un momento determinado no me fue dicho. Es mejor que las preguntas que tenemos al final o en el intermedio de la predicación, esas preguntas nos sigan molestando, mis amados hermanos. Dice, sí, pero el pastor cada vez que viene me viene molestando. También el pastor se molesta con las preguntas, porque también trabaja en mi vida, mi mente y a mi corazón. Entonces, como siempre he dicho, el mensaje con quien primero trabaja es con quien lo transmite. Entonces, es bueno que nosotros seamos confrontados, que podamos ver esas cosas que todavía nos separan de ese amor de Dios, que podamos entender que sin Él nosotros no somos nadie, que sin Él no vamos para ningún lado. Y muchas veces la gente entiende en el mundo, yo puedo por mis propias fuerzas, pero llegará un momento en que tus fuerzas no te darán. Por más que tú hayas negado a Cristo, tus fuerzas en algún momento no te darán. Porque cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y yo me incluyo allí, cuando somos jóvenes nosotros entendemos que podemos llevarnos el mundo por delante. Principalmente cuando se está en una etapa creciendo entre 15, 18 y 20 años. Usted cree que usted todo lo puede. Usted no escucha el consejo del padre ni de la madre. Porque mi papá está viejo, mi mamá está vieja. Y ellos no saben lo que es vivir esta vida. Pero créanme que ellos vivieron una vida 10 veces primero que nosotros. Y más ardua y más dura que nosotros. Porque muchas veces el error está en los padres cuando dicen, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Bueno, perfecto, usted se está preparando para que su hijo no viva en la escasez que usted vivió, pero usted no puede dejar tampoco de enseñarle a su hijo que tiene que sufrir frío, que tiene que pasar calor, que tiene que pasar cierto trabajo, porque no todo puede darse en bandeja de plata, porque lo que se van a criar son parásitos. Entonces esos parásitos van a vivir como sanguijuela de otros en un momento determinado, y eso hace daño, mucho daño, mucho daño. Porque cuando usted no deja a los hijos preparados para el futuro, que es la mejor educación que se le puede dar, es que estudien, que se preparen, que sean entes servibles para el mañana, pero deben estar pegados también a la vid, porque hay que instruirlo en que deben estar apegados a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Los hombres y las mujeres debemos sacarnos ese cliché de la mente, que los hijos no pasan trabajo. No, hay que enseñarlo a pasar trabajo. Yo cojo carro público desde los 10 años. Ya gracias a Dios no lo cojo, pero de vez en cuando me doy un bañito de pueblo. Me monto en mi guaguita y me doy mi vueltecita. Yo me monto en un motor y veo cómo son las cosas. Me monto guiándole a veces como pasajero también. O sea que realmente hay que enseñar a los hijos absolutamente a todo. A todo. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. Cuando usted no esté, ellos tienen que estar preparados para bandeársela en buen dominicano, como se dice por ahí. Bandeársela, ¿para qué?
ellos sigan hacia adelante. Si seguimos poniéndole la cosa en bandejas de plata, como se está poniendo el mundo en este tiempo, o como está el mundo en este tiempo, no como se está poniendo, porque ya lo que va es de mal en peor. Entonces tenemos que enseñarle a que ellos puedan seguir en la palabra. El Señor en un momento determinado sabía lo que iba a pasar con el apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, versículos 31-32, cuando digo, Satanás me ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Y sabemos que ahí en ese yo he rogado por ti es que el Señor nos está diciendo que Él está intercediendo por cada uno de nosotros, y eso no quiere decir que tenemos la fe y la certeza que Él no nos va a abandonar en ninguno de nuestros momentos más lúgubres, más sombríos, en los momentos de la angustia, de la necesidad. Él no nos va a abandonar. Él está diciendo, y una vez vuelto, le dice, confirma a tus hermanos. Pero ya sabía que Pedro, independientemente de lo que fuera, sabía que Pedro lo iba a negar. Y qué Dios más hermoso cuando sabe el principio y el fin de nuestra historia. Porque nosotros siempre queremos tener un final feliz. La palabra nos lo dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan, que vosotros esperamos. Todos queremos un final feliz, un final de la historia. Pero ¿saben algo, amigos míos y hermanos míos? Que el final de la historia siempre solamente lo sabe el Señor. Pero Él sabe qué va a darle a sus hijos, porque Él no nos abandona. Entonces yo siempre espero y tengo la fe y la certeza, la confianza, la convicción de que tendré un final feliz, porque Él no nos abandona. Amén. Entonces eso va acompañado de una continuidad de permanecer pegados a esa vida. Pedro en un momento determinado con su condición, luego se dio cuenta que sin esa vid, y entonces comenzó, Señor, tú me amas, Señor, tú me amas, Señor. Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Señor, tú lo sabes. Como que entró en ese momento de angustia. A lo mejor el apóstol Pedro, digo yo, una definición de Daniel Soto, ¿verdad? En esa pregunta dirán, y que comenzó a arrancarse, como decía el hermano, ¿será que me van a dejar afuera? ¿Será que me voy a quedar? Como le pasó a Moisés, que Moisés quería en todo tiempo entrar en esa tierra prometida, en esa tierra, e insistía hasta que el Señor en un momento le dijo, basta ya, Moisés, no me hable más de esto. Uy, qué duro se siente eso, ¿verdad? Que el Señor nos diga, ya basta. Pero tiene tanta longanimidad el Señor y tanta paciencia, tanto amor, tanta misericordia, que dice, voy a perdonar a este cabezón otra vez. Voy a perdonar. Entonces, en el día de hoy, no estaremos hablando de cómo iniciar una vida cristiana, estaremos hablando de algo más serio. No estaremos hablando de cómo instruir al pueblo a una vida cristiana, sino que vamos a estar hablando un poquito más serio, algo como que cuando usted frunce el ceño, si se pone serio, que usa todos esos músculos de la cara, para saber que algo viene en serio. Y esto demuestra que tenemos que seguir caminando con el Señor, porque saben que en todo este proceso de la caída a la vida, podemos ver que de una manera u otra podemos deslizarnos en el camino. Podemos deslizarnos y perder el tiempo. Y una prueba de ello es en el Salmo 73. El salmista Asaf, en un momento determinado, comenzó como cuando le viene cualquier pensamiento a un ser humano. Porque no voy a decir que, no, el salmista Asaf, yo no. No, yo lo leí y me di cuenta que cuando yo también estaba equivocado, la palabra me trajo. Entonces como que el salmista Asaf en un momento determinado puso en una balanza, dice, pero seguir el camino del bien, como que lo malo prospera, no le pasa nada, y yo sufro oprobio y maltrato, y cada vez bajo más, como que realmente, como que sería bueno estar como de este lado, ¿verdad? Y entonces dice el mismo salmista, hasta que yo entré en el santuario, entonces Dios abrió sus ojos y pudo ver que la grandeza de aquellos que estaban haciendo y deshaciendo iba a ser como tamo que barre el viento. Y entonces se dio cuenta y dijo, no, yo mejor sigo pasando mi situación y continúo en el camino del Señor en obediencia y en sumisión. Entonces, eso nos da a nosotros que a entender que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es silencioso, es tranquilo, es prácticamente imperceptible.
Entonces, en estos versículos que estaremos hablando en el día de hoy, en Juan 15, los versículos 6 y 7, porque ya hemos ido agotando, versículos 1 y 2, el 3, 4, el 5, ahora vamos con el 6 y el 7. Jesús está hablándole directamente a los discípulos, Jesús no le está hablando a los incrédulos, ¿ve? Porque el Señor dijo que vamos a hablar una cosa más en serio. El Señor no le está hablando a los de afuera, le está hablando a los que están con Él. Y nos está hablando a nosotros, por ende. Porque nosotros somos sus hijos, somos sus discípulos, somos los que vamos a llevar su palabra. Y está haciendo una advertencia demasiado seria y advierte bien claro sobre el peligro de nosotros deslizarnos. Entonces, dice así en el libro de Juan 15, versículos 6 y 7. El tema de hoy es el peligro de volver a desconectarse. Porque estamos conectados, pero estuvimos desconectados. Pero el Señor nos conectó. Entonces el peligro es de volver otra vez a desconectarnos. Entonces leemos los que trajeron sus Biblias, ya sean manual, ¿no?, análoga o digital. Análoga está aquí. Y digital, ¿no? Entonces dice así, Juan 15, 6, 7. El que en mí no permanece, oiga bien, es claro esto, es algo serio. Se dan cuenta que es algo serio. El que en mí no permanece, es como que el Señor nos está hablando claramente. Más claro de ahí, ¿verdad? Como diría nuestra hermana Ingrid, eso está clarito. Así que más claro de ahí ni un vaso de agua, está más claro que un vaso de agua. Juan 15, 6, 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Usted ve cómo hay una transición. Te da un golpe, pero también te da a tomar una cucharadita de miel. Para que sepa que ese golpe yo te lo voy a amortizar, porque te voy a decir la realidad, pero te voy a decir la bendición. ¿Y cuánto tenemos un Dios que nos bendice tan hermoso y tan maravilloso? Entonces, Él le habla a los suyos, porque cuando habla en los capítulos 13 y 17, Él está tomando en un momento determinado con esa cena, el momento, está enseñando el don de servicio, está lavando los pies. Está lavando los pies de los discípulos. Y en el 17 está orando por ellos. Ora de una manera extraordinaria y como pide, Padre, yo no quiero que los saques del mundo, sino que ellos permanezcan, porque ellos, a través de ellos, es que van a creer lo que les hablen, por lo que yo he sembrado en ellos. Todo tú me lo diste. Y dice en Juan 13, pero sé que hay uno que es un hijo de perdición y ese se va a perder, porque ese está establecido para que se cumpliesen las escrituras. Y hablaba en días pasados que no fue a propósito el asunto de Judas, sino que Judas, Dios había visto en su corazón la condición que tenía. Y cuando Dios ve la condición del corazón, y hablé también de Faraón, de cómo retuvo al pueblo de Israel en Egipto, entonces cuando Dios ve la condición en el corazón de esto, entonces Dios manifiesta su poder y su autoridad. Queremos que sepamos que independientemente de lo que estemos pasando, tenemos un Dios de poder y autoridad que puede sacarnos con mano fuerte, como lo hizo ayer, como lo hará hoy y como lo puede hacer mañana, porque tenemos un Dios que no caduca, no tiene fecha de vencimiento. El único que tiene fecha de vencimiento es el hombre, que nace, crece, se reproduce y luego se muere. Pero tenemos la gracia y el favor que los que hemos creído en su nombre nos dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios, y eso nos da un pasaje directo a la eternidad. ¿Ve cómo es diferente a los que no creen? ¿Ve cómo es diferente a los que no permanecen en la vida, a los que están desconectados de la vida? Y esa vid verdadera tan hermosa que siempre florece, porque nosotros como pámpanos pegados allí vamos siempre a dar fruto. Vamos a ser como la vara de Aarón que reverdece. Ah, qué bello y qué hermoso es creer al Señor y a su palabra. Amén. Entonces el Señor sabía que iba a ser en un momento determinado ya despegado y vuelto al Padre. Pero a los que estaban con Él, dice la palabra, que los amó hasta el fin. Pero tenemos una promesa, porque dice que cuando yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta mañana, hasta ayer, hasta el fin.
Amén. Como Él los amó hasta el fin, llevó esa palabra también a cuando despedía en Mateo 28. Y cada uno de los evangelios dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, que sabemos que tenemos un Dios que no nos va a abandonar. ¿Ve cómo conecta con el principio? Que Él no nos va a abandonar. Entonces, esa condición de que Él intercede por nosotros delante del Padre, porque la palabra dice que si necesitamos una causa, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, su Hijo. O sea que tenemos un abogado allí que nos defiende también. Cuando tenemos una causa que se manifiesta, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, como Jehová Siquén, Jehová Rafa, Jehová Royí, cada uno de los nombres de Dios tiene una condición por la cual nosotros podemos llegar a Él. Llegar a Él. Es como cuando nosotros tenemos una necesidad de ir al médico, ¿verdad? A un médico, si es de los ojos, vamos al oftalmólogo, ¿verdad? Garganta, lo que sea, vamos al otorrino, al neurólogo. Pero Dios es un especialista en todas las cosas y para cada cosa Dios tiene un nombre, porque Él lo es todo. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él fue el que lo hizo absolutamente todo. Todo. Amén. Entonces, la enseñanza no es como nosotros iniciamos, sino es como permanecemos y concluimos. Porque iniciar siempre se inicia, perfecto, pero es cómo nos mantenemos y cómo llegamos hasta el fin. Porque suceden muchas cosas en el camino, pero si permanecemos en la vida, siempre vamos a tener la guianza y la dirección del Padre. Entonces, el peligro de deslizarse espiritualmente. Podemos ir a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que nos está llamando a que pongamos atención, más diligencia. El que tenga más saliva que trague más hojaldre. Yo no sé cuántos comieron hojaldre en su época. Yo comía hojaldre como un loco, porque de una fuentecita, de una fundita, como la preparaban antes, doblaba, un compañero y yo comprábamos una y el que tenía más saliva tragaba más. Yo siempre comía más. Así que, entonces, aquí radica el peligro para la iglesia de hoy, deslizarse espiritualmente. La palabra deslicemos no habla de una caída repentina, habla de un movimiento lento, casi imperceptible. Entonces, es como si usted está en el muelle y usted ve un barco, ¿verdad? Que va a arrancar, el barco se va lento, aunque su motor trabaja a mucha capacidad, el barco se mueve, usted lo ve que se mueve lento, pero usted lo sigue y en un momento determinado usted lo deja de ver porque se perdió en las aguas. Allá cuando usted ve que se juntan las aguas y el cielo, allá ya no se ve más el barco y se fue todo lo que había ahí, se fue, para los jóvenes se fue el amor que estuvo en tierra y para muchos de nosotros, porque también me pasa a mí ahora que no tengo a mi amada conmigo, ¿verdad? Esa ausencia, como dice una canción por ahí, tu ausencia se me nota. Entonces, deslizarse es alejarse sin darse cuenta. Entonces el creyente no decide un día abandonar a Dios, no decide un día dejar, sino que lo va haciendo lentamente. Un día ya no voy a las actividades mensuales de la iglesia, pero dejo de asistir a los cultos dominicales y dejo de reunirme en la reunión de las damas y los caballeros y dejo de orar porque se me hace muy difícil levantarme temprano para buscar al Señor. Y todas esas cosas van haciendo que el ser humano se vaya deslizando hacia el lugar donde va, al final va a pasar algo de lo que dice en la palabra en el libro de Juan 15, versículo 6. Entonces llega el momento en que ya ni siquiera tiene tiempo para hojear la palabra, para leerla, para escudriñar. Ya se fue esa hambre, ese celo, esa necesidad de que Dios esté en mi vida. Y ahí comenzamos a deslizarnos. Entonces, nosotros hablamos la semana pasada de esa conexión de permanecer. Y uno de los puntos que hablamos dice, participar activamente en mi relación con Dios. Y así evitamos deslizarnos. Amados, yo sé que, como lo he dicho anteriormente,
Hay momentos en que no hay fuerza, no hay deseo. Algo nos invade que es sumamente incómodo buscar al Señor. Pero cuando ese momento llegue, levántese con más fuerza. Yo le prometo por la palabra que cuando usted se levanta sin deseo o viene a la iglesia el día que menos deseo tenga, es el día que Dios mayores cosas tienen para usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que el enemigo le agrada es que si usted le da una brecha y dice, no voy esta semana a la iglesia, la semana que viene tampoco va a querer venir porque se le va a levantar algo mayor y usted va a estar más cansado, usted va a estar más agotado. Yo le doy un aplauso, le doy un aplauso a todos los valientes que decidieron venir en este día, de este largo asueto de Semana Santa, y decidieron, no, el domingo yo lo aparto para venir a la casa del Señor. No es un cliché, es algo extraordinario que Dios también ve y que Dios bendice. Otro punto es que el Señor no es algo momentáneo, el Señor es alguien que yo necesito constantemente en mi vida, y por eso yo debo estar pegado a esa vid para que fluya del Señor lo que yo necesito. Entonces, puede parecer recurrente y molestoso el que constantemente se le diga permanecer en la vid, busque del Señor, hermano, no se pierda, hermano, venga a la iglesia, hermano, haga esto, hermano, haga lo otro, hermano, no deje de orar, busque el Señor, porque la palabra dice, yo estoy con los que temprano me buscan. Pero ¿saben algo? Los judíos entendieron eso claramente y todavía lo practican. La palabra nos da ejemplo de ello. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 9. Amén. Y dice, y mire qué bello. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de la mente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando donde en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás entre los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Sabe cómo traducimos eso? Los judíos utilizan algo que se llama tefilín, que es una cuerda larga de cuero con una cajita. Se la envuelven en el brazo, y ahí esa cajita tiene muchas palabras de las que están establecidas en la Torá. Se la ponen en la frente también y la recitan porque no se le olvida. Es una enseñanza que los padres hacen con los hijos y los hijos se la van transmitiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero no solamente con eso, sino que la pondrás en las puertas de tu casa, en los dinteles. Ellos usan lo que se llama la mesuzá y la ponen en el dintel de la puerta, y cada vez que ellos entran y cada vez que ellos salen, le tocan con la mano. ¿Saben por qué? Puede parecer religioso para muchos, pero es el recuerdo de lo que Dios dijo en la palabra. Tú la llevarás cada día, de noche, hablarás de ella de manera constante. Y de la única manera que entendemos y aprendemos la palabra es cuando comenzamos a hablarla, a recitarla y a buscar aquello que como nosotros hacen ese clip para poder predicar y hablar de la palabra. Y así nuestro corazón se llena y permanecemos pegados a la vid. Amén. Porque no es buscando inconversos y teniendo reuniones con inconversos y metiéndonos a los colmadones porque allá yo predico la palabra también. No, no es que no la predique. No es que Dios no te dé poder y autoridad para hacerlo. Pero el que salió de una vida de pecado que estaba metido allí no debe volver allí a arriesgarse porque el pecado no juega. El pecado no juega. Por decirlo así, pero en la traducción, Satanás no juega, que el Señor lo reprenda. El que salió de una vida de pecado, donde saliste, no vuelvas solo. O no vuelvas. Envía a otro. O ve acompañado. Y dile, si me ves que voy a caer, sácame. Porque realmente es peligroso. Es peligroso. Los que han caído en pecados sexuales, volver de nuevo. No, ahora yo le voy a predicar a esta gente que están allí. No, hermano. Sálgase de esa atmósfera. Todavía salimos de allá y estamos a prueba. Amén. Entonces Jesús dijo, permaneced en mí. Si no permaneced en mí, es inevitable que te voy a raer, que te voy a cortar. Cuando Hebreos 2:1 inicia dando la instrucción de vida, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Con más diligencia atendamos para que no nos deslicemos. Entonces, el descuido es parte del deslizamiento. ¿Cómo nos descuidamos?
El problema no es ignorancia, es falta de atención espiritual. Cuando nosotros dejamos esa búsqueda espiritual de Dios, tenemos una caída que será estrepitosa. El creyente se desliza cuando descuida ¿qué? Cuando descuida la palabra de Dios revelada, siendo un oidor y no hacedor de ella. La palabra revelada está aquí, la Biblia. Ahí está la palabra profética más segura. Está ahí. No la descuidemos. Le dije la semana pasada, comience con 10, 15 minutos. Y lo que leyó, comience a indagarlo. Porque eso le va a dar más deseo de estar en la palabra. La oración sin intimidad. Cuando nosotros nos paramos a orar por salir del programa de la oración, hay problemas. Porque tenemos que tener intimidad con el Señor. También tenemos que tener comunión con nuestro Padre Eterno. Porque todas esas cosas nos van abriendo camino para nosotros deslizarnos. Y ya vimos lo que le pasó al salmista Asaf, ¿verdad? Y esperemos que no nos acontezca a nosotros. Entonces el deslizamiento siempre tiene consecuencias. Algo que se desliza fuera de rumbo termina en peligro. Termina siempre en mal estado. Siempre no concluye bien. Todo el que comienza un proceso en un programa de rehabilitación por drogas y recae, es peor la recaída. La palabra nos enseña en el libro de Mateo que cuando aquel que fue sano, que fue limpio y comete esos errores, dice que vienen 7 espíritus más y ya no son 7, ya viene el otro que estaba y arman un desorden en ese ser humano de manera tremenda. Un creyente que se desliza pierde gozo espiritual, pierde dirección, pierde comunión con Dios y eventualmente pierde su efectividad espiritual. Eso sí es penoso, perder la efectividad espiritual. Cuando dejamos de perder efectividad espiritual, nos estamos ya no casi deslizando, vamos a ver las consecuencias, vamos a estar muy mal. Entonces, Juan 15:7 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Entonces hay dos palabras aquí que describen una misma realidad espiritual, que está en Hebreos 2:1 que la vimos y en Juan 15:6 que habla de deslizarse y secarse. Entonces esas dos palabras refieren una cosa, pero una es el principio y la otra es el fin. Deslizarse es el principio, secarse es el fin. Entonces, el deslizamiento es silencioso, pero la sequedad es inminente. Porque el que se desliza, al final, se va a secar y habrá problemas. Entonces, el deslizamiento que es silencioso, y Jesús nos advierte que el que en mí no permanece se secará. La sequedad termina en consecuencias serias. Mire ahí, Juan 15:6, si no permanece se seca, lo recogen para botarlo y echarlo al fuego. Y entonces arden. ¿Ve cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de secarse espiritualmente? Entonces, yo quiero estar unido a esa vida. Porque no quiero secarme. Y créanme que yo se lo pido al Señor. Padre, yo muchas veces en mis oraciones he dicho, Padre, cuando me siento así, atribulado, cuando me siento en una condición extrema, le digo, Padre, acuérdate de mí. Yo no quiero ser un Judas. Yo no lo quiero ser. Porque de verdad que es muy feo, ¿verdad? Después de haber caminado en la palabra y haber predicado y que se ha señalado, el Señor me libre, que va a reprendar. Y que los guarde a cada uno de ustedes también para el propósito que Dios nos ha creado a todos. Entonces, el fuego significa el resultado final de una vida desconectada. Viene la inutilidad espiritual. Esa rama que se seca, que no tiene vida, se corta y se echa en el fuego. Y todos vemos cuando el fuego, cuando usted va a hacer una fogata, todo lo que hemos hecho una fogata, ¿con qué la hacemos? ¿Con el árbol que está verde o con los palitos que están secos? Es con lo seco. Con lo seco, para eso es que sirve, porque lo seco no da vida. Lo seco no da vida. Entonces, rechazo de lo que no cumple su propósito. El Señor le está explicando en un contexto agrícola. El apóstol Pablo usa muchas alegorías y muchas referencias. Habla del deporte, del atleta que no corre. Yo como soldado, habla como un hombre de diferentes maneras. El Señor lo está expresando en un contexto agrícola aquí. Las ramas, los árboles, la vid, todas las cosas. El Señor está hablando para que nosotros
podamos entender. Y ellos saben, porque en ese momento que se le hablaba en el contexto a los judíos, lo expliqué la semana pasada, de que los judíos entendían lo que era la vid. Porque el Señor, cuando habló en Isaías, que dijo: yo sembré una vid, la cuidé, la planté, pero dio ¿qué? Uvas agrias, esas uvas amargas. ¿Y qué yo tuve que hacer con la vid? La arranqué, la eliminé. ¿Por qué? Porque su fruto no era bueno. El fruto que es bueno también es codiciable. ¿Por qué? Porque ¿cómo cayó Eva en la trampa? Porque el fruto aquel era codiciable y bueno a la vista. Entonces tenemos que cuidar los ojos, porque hablamos en las bienaventuranzas, que habíamos de cuidar los ojos, cuidar nuestros pies, de dónde debemos ir, dónde debemos caminar, cómo debemos actuar. Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que cuidarnos, porque realmente para permanecer en la vid hay que cuidarse. Y siempre le dije la semana pasada o antepasada, no es un cuco con la palabra de Dios, es un modelo que debemos seguir. Es un modelo, no es aterrorizando a la gente, decir, no, porque si yo no lo hago, el Señor no. Hay libertad en Cristo. Ahora, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Usted sabe que tiene un límite. Y si servimos al Señor y queremos estar pegados a esa vid, sabemos que nosotros tenemos límite en las cosas que hacemos. No nos desordenamos en las cosas que hacemos. El que toma no se embriague, ¿verdad? La palabra no le está diciendo que no tome. Ahora el que decide no tomar, pues excepto, hace lo mejor. Yo no tomo nada que tenga alcohol, nada, porque todo produce una reacción. Le doy gracias a Dios porque produce una reacción de manera negativa en mi cuerpo. Entonces, no tomo. Entonces yo prefiero añadir eso a que lo hago por mi Señor. Amén. Entonces, rechazo de lo que no cumple el propósito. Recordemos que el Padre es el labrador y todo lo que no lleva fruto, el Padre lo va a cortar. En el árbol Él lo corta, pero nosotros los seres humanos, Él lo desarraiga para limpiarnos de esa vida pasada negativa que nosotros tuvimos, porque todos venimos de algo. Todos teníamos una falta, todos anduvimos. Esto no es una situación para juzgar absolutamente a nadie, porque el único que puede juzgar es Dios. El único. Aquí no está el pastor para juzgar, aquí no están los hermanos para juzgar, aquí no está el cuerpo oficial para juzgar, aquí no está el liderazgo para juzgar. Aquí el liderazgo es para amar, como el nombre de nuestra congregación lo dice, oasis de restauración, porque esa es la finalidad de lo que Dios hizo. Cuando Dios nos arrancó, siendo todavía un árbol bueno, y nos plantó en este lugar, fue porque Dios quería un nuevo comienzo y una nueva historia para las personas, para todos los que vinieran al Señor, un nuevo comienzo. Entonces, hay una advertencia espiritual seria. Una vida que aparenta estar en Cristo, pero no permanece, termina evidenciando que nunca estuvo verdaderamente unida. Es decir, que era una vida de maquillajes y de caretas. Y entonces cuando nosotros portamos muchas caretas, en algún momento se van a ir cayendo una por una. Se van a ir quitando, se van a ir cayendo. Y en un momento determinado, ahí está la palabra. Y nos da la palabra la razón. Primera de Juan 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces hay una apariencia externa y una realidad interna. Es lo que mostramos, pero internamente lo que somos no es esa realidad. Internamente está la careta puesta para nosotros aparentar en el lugar donde estamos que somos piadosos, que tenemos ese amor, que tenemos aquello y lo otro, y eso no es así. No se trata de un creyente que por un momento determinado tiene que apartarse por alguna condición, porque eso lo entendemos. No, se trata del que sigue siendo o está sentado en las congregaciones y sigue aparentando esa vida de piedad, pero la niega. Amén.
No se trata de ese creyente que dejamos de ver por un momento determinado y creemos que no, hay situaciones que embargan al ser humano, y es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que alcanzar a ese hermano en necesidad. Cuando vemos que no viene, pues yo dije en días pasados que cuando una persona no viene, ¿verdad? Usted pregunta y trata de conectar, pero cuando ya la persona dejó de venir, hay un momento que usted dice, ya, es que no vuelve. Y entonces usted deja de ser insistente muchas veces con la persona. Entonces, la desconexión revela la verdadera condición. Primero, deslizamiento, luego desconexión, después sequedad y finalmente las consecuencias. Las consecuencias las vimos. La sequedad no es el inicio del problema. O sea, el deslizamiento no es el inicio del problema. La sequedad es el final del asunto. Porque el deslizamiento es el inicio. Pero ¿a dónde va? Si no continúa buscando la presencia del Señor, llega la sequedad. No voy a la iglesia, no camino, no hago, no torno, no viro. Y hay muchos hermanos, hay muchos creyentes que se quedaron en el pasado. Hay mucha gente que todavía vive del pasado. Yo antes oraba. Yo antes sanaba a los enfermos. Mentira, usted nunca sanó a nadie. Sana a Cristo a través de usted. Amén. Porque ese es el problema cuando nosotros comenzamos a creernos ese yo interno. El mismo Juan dijo en Juan 3:30, es necesario que yo mengue, que tú crezcas. Es necesario que yo me aparte y que ya mi obra concluyó y el Señor inicie y continúe lo que me había mandado a mí. Pero antes oraba, yo antes sanaba a los enfermos, yo antes tenía una férrea convicción de lo que, pero hoy el pastor no detona la gracia y el favor de Dios. O sea que hoy el pastor no hace, hoy el ministerio de adoración no adora y me lleva a esa plenitud que yo alcanzaba antes. Y ese es el problema, hermanos, cuando ponemos y depositamos los problemas de nosotros en otro, porque el culpable nunca soy yo, siempre otro. Y tenemos que ver que en el deslizamiento el problema principal lo tengo yo. Porque el que no ora soy yo. El que deja de venir a la iglesia soy yo. El que deja de venir a las actividades de la iglesia soy yo. Y el que deja de leer la palabra soy yo. Y el que no se levanta temprano a orar soy yo. El pastor no está ahí. O el pastor está ahí cuando usted duerme y se levanta. Hay un reloj biológico en el cuerpo humano cuando usted tiene un compromiso. Amén. A que si usted va a salir temprano a una diligencia, aunque usted ponga el despertador, usted se despierta 5 o 10 minutos antes que el despertador. Nadie me diga que no, que yo sé que es así porque lo vivo. Así es. Entonces, muchas veces se puede ir el despertador, pero el Señor dice, yo te estoy esperando. Y ya usted sabe que tiene un compromiso con Dios. Pero no le echemos la culpa a otro. Ay, el pastor ya no tiene esa gracia. ¿Y la suya dónde está? Si usted tiene más gracia que el pastor, levante un campamento, levante una iglesia. O dígale al pastor que le dé una oportunidad. Y hacen de restauración de la iglesia las oportunidades. Dígaselo, pastor, mire, usted no tiene gracia, déjeme predicar a mí. Entonces usted se baja con un mensaje y lo trae y lo predica. Pero todos los que han pasado por aquí adelante, los que han desfilado por aquí, dicen, no es fácil estar ahí. ¿Usted cree que yo decía antes que era tímido por cualquier cosa? Ahora que yo estoy más o menos así que he entrado en confianza. Pero nos falta, pero siempre en el Señor nos da nueva fuerza. Nos levantamos como las águilas, volamos alto, corremos y no nos cansamos. Caminamos y no nos fatigamos, porque el Señor, cuando estamos pegados a esa vid, nos da nuevas fuerzas. Amén. Los muchachos flaquean y se cansan, mas los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas. Nos levantaremos como las águilas. Amén. Y joven hasta los 100. Amén. Y esto se me gusta porque me encanta que nosotros creemos que en el Señor vamos a estar jóvenes. Yo le dije a la hermana Mireya, muero joven a los 100. Muero joven a los 100. Entonces, aquí la gran verdad de la vida espiritual que no se sostiene de recuerdos, se sostiene del día a día.
No te afanes por lo que has de comer. El día de mañana traerá su propio. Basta cada día su propio. Entonces hay que vivir día a día. Día a día. Vivir pegado allí a la vid del Señor. Entonces, ¿qué nos da la razón? Casi estoy terminando, pero no concluyo. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, Señor. No nos diga eso nunca, Señor, sino manténnos pegados a ti siempre. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Ve? Nos está diciendo, está enlazando, el Señor no nos abandona, pero está diciendo, vamos a poner atención y a ser diligentes para que no nos deslicemos. Porque el Señor nos está mandando a hacer las primeras obras. A ese inicio, has dejado tu primer amor. Cuando venimos a Cristo y comenzamos a crecer en Él, tenemos que mantener ese primer amor vivo. ¿Y cómo mantenemos ese primer amor vivo? Pegado a la vid, permaneciendo en la vid. De la única manera que vamos a mantener ese amor vivo es permaneciendo pegado a esa vid. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo contra ti. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré. ¿Qué te está diciendo? Te está hablando de Juan 15:6. Vendré a ti si no permaneces en mí. Pronto a ti. Y quitaré tu ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido, si no te hubieras arrepentido. Te estás diciendo que si yo voy a quitar el candelero, en pocas palabras, te secaste, te voy a quitar y no vas a estar pegado a mí, porque como rama seca, te voy a echar en el fuego y vas a arder. Tenemos que conectar la palabra con lo que el Señor nos está diciendo. Nos lo está diciendo de una manera, allá nos está diciendo claro, pero nos está dando la cuchara de miel, porque dice, si permaneces en mí, pedid lo que quieras y os será hecho. Es como que te dé alguien un cheque en blanco y te diga, pon el monto ahí. Ay, que se equivoquen conmigo. Está poquita la hermana, digo 3 millones. Mínimo que sean en euros para que rindan. Porque en pesitos, tío, no hay nada. Entonces, la sequedad produce corazones endurecidos, es decir, la palabra ya no confronta, el pecado no duele y la presencia de Dios no se anhela. Eso, hay una sequedad tremenda allí y eso es increíble. Y tenemos que entender eso, tenemos que buscar esa permanencia en el Señor. Entonces, una señal clara de desconexión es la falta de oración. ¿Qué es lo que hace todo el cristiano cuando se levanta en la mañana? Su tiempo de oración. Y esa señal clara de desconexión es esa falta de oración. Oro ahorita, oro más tarde, oro después. Hermano, mire, no salga de su casa sin orar. Y si le toca salir de su casa sin orar, ore en el camino. Ore en el camino. No deje su intimidad, su comunión con el Padre. Yo siempre tengo esa norma. Si tengo que salir a una hora determinada, me levanto antes. Y no puedo dejar mi tiempo de oración. Porque siento como que me voy vacío. Pero cuando ya oré, yo sé que Dios está trabajando conmigo. Porque yo sé que dice la palabra, Dios está por mí. Y si yo sé que Dios está por mí, me va a cuidar ¿quién? Contra mí. Porque ningún alma forjada podrá prosperar. Y condeno toda lengua que se levante en juicio en nuestra contra, porque es la herencia de los hijos de Dios. ¿Y la salvación de quién viene? Entonces, si ya Dios le dio las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, yo me mantengo pegado a la vida. Y tengo derecho y autoridad para orar y pedir. Y en el nombre de Jesús, establecer su paz sobre de mí y los míos. Y que su misericordia se extienda. ¿Quién manda a sus hijos al colegio sin orar cada mañana? Nadie. Nadie. Yo no dejo que mis hijos ninguno estén en mi casa o no. No dejo de orar. ¿Por qué? ¿Tú has dejado de orar, Araceli, por tus hijos algún día? Lo dejaré. Amén. Y entonces la cosa se extiende porque entonces ya hay nietos. Y entonces se extiende la oración. Entonces todos tenemos que estar pegados a esa vida. Y para que esa cobertura del Padre sea sobre de ellos, nosotros tenemos que seguir conectados. Amén. Así es, todo el tiempo. Entonces,
Una señal clara de conexión es la falta de oración. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que será hecho. Cuando no hay comunión, no hay oración constante, no hay dependencia de Dios y no hay respuestas espirituales. Debemos hacernos nuestras propias preguntas, como cada semana nos las estamos haciendo. Entonces, ¿estoy conectado o solo asistiendo? Uy, ¿estoy conectado a la palabra o solamente estoy asistiendo a la congregación? Porque es el domingo que voy y quiero que me vean. No. ¿Estoy permaneciendo o funcionando en automático? Me levanto, me baño, me cambio y vengo porque yo sé que tengo que acompañarla, está ahí, sentarme. Cuando esto se acabe ya yo soy libre, ya yo cumplí. ¿No? Dios no hizo robots. Dios en el Edén, cuando nos puso en el huerto, no hizo robots. Porque si hubiese querido robots, hace robots. Si hubiese querido máquinas que se muevan, lo hace. Porque el poder, la autoridad, el oro, la plata, todo es de Él. Yo oraba esta mañana, hermanos, y les voy a decir algo. Yo oraba esta mañana porque todos saben que el mundo está en guerra. Y la cosa está difícil. Y la situación del estrecho de Hormuz. Y yo comenzaba a pensar y a reconvenir esta mañana en mi mente. Y yo decía, pero ven acá, mi amada Aracelis. El Señor es el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Repartió lengua, dio dones. Esparció a la gente. Y le permitió que cada quien tuviera su etnia, su cultura, su forma. Y a cada quien que lo esparció sobre la tierra. ¿Lo hizo él o no lo hizo? Cuando lo esparció le dio tierra donde habitar. Y de repente le da delimitaciones donde termina una franja, comienza otra. Aquí es Irán, allí es, que antes era Persia. Entonces allí Afganistán, Irak, esto, aquello, lo otro, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, República Dominicana, que somos un pedacito así, Haití. Y Dios lo hizo todo así. ¿Y por qué el hombre hoy? Y son dueños de los mares. Y la palabra dice que Dios creó los mares y le puso límite al mar. Entonces yo reconviniendo en cada cosa de la palabra esta mañana orando, yo decía, pero ven acá, si cierran el estrecho de Hormuz, porque los iraníes se creen dueños de esa porción, ¿verdad? Porque por tratados, geopolítica, le dan el derecho, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero el dueño de eso es nuestro Padre Celestial. En vez de abrirlo con bomba, que el Dios Todopoderoso lo abra con su poder y autoridad. Porque cuando hay escasez de petróleo, los alimentos suben, todas las cosas suben. Y es verdad que la palabra dice, oiga bien, que los días vendrán de mal en peor, que habrá guerra y rumores de guerra, que no es principio, sino que no es el fin, sino principio de dolores. Pero nos olvidamos que Dios dio una palabra en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos deseos, yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces nosotros los cristianos hemos enmudecido y nos hemos dado cuenta que lo que viene, porque ya está ahí, es inminente. Sí, yo sé que el mundo se va a acabar cuando Dios diga. Pero mientras tanto yo tenga aliento en mí, yo voy a orar para que lo que es de Dios se manifieste. Dios es el dueño de todo, de cada pedazo del territorio, porque Dios fue el que construyó el mundo y la base sobre el cual se sustenta. Dio ciencia, dio dones a los hombres. Y hoy los hombres pueden grabar desde el espacio y ver la tierra en sus diferentes formas, porque Dios lo permitió. Y el hombre cada día quiere llegar a Dios, pero no lo va a encontrar. Mas está cerca de Él y no lo conoce, porque Dios está en todas partes. Omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Y entonces Dios es el que nos da absolutamente todo. Y aunque haya escasez, en el nombre de Jesucristo establecemos que los hijos de Dios no tendrán falta de ningún bien. Así es que ni los iraníes, ni los americanos, ni los chiitas, ni los sunitas, ni los fereceos, ni los jebuseos, ni como se llamen hoy en el día, no van a impedir que la provisión del Padre llegue a cada casa, a cada nevera, a cada defensa de sus hijos, porque vamos a seguir permaneciendo pegados a la vida. Dios no promete ausencia de pruebas, sino su presencia en medio de ellas. Y por eso estamos allí. Y vamos a permanecer. Así que